Buenos días. Permítame agradecer en primer lugar a los organizadores la invitación a hablar en este primer Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria sobre el impacto de la telemedicina sobre los costes y la utilización de servicios sanitarios. Y lo voy a hacer en el área de la gestión de la cronicidad, que es en la que ha trabajado mi grupo de investigación. Eh, Señalemos en primer lugar que no tenemos conflictos de intereses relevantes en este campo y que todos nuestros proyectos han sido financiados por investigaciones, por proyectos competitivos especialmente del Instituto de Salud Carlos III. Entremos en la materia. Les ahorro una introducción muy larga sobre lo que es la cronicidad y la importancia de la e-health y la telemedicina, para ir directamente a señalar que todos los sistemas sanitarios de todos los países desarrollados están en proceso de implantación de forma más o menos importante de estas tecnologías porque creen que potencialmente son transformadoras de la organización sanitaria y de la propia asistencia sanitaria y que esto tiene un fuerte impacto en los presupuestos públicos que justificamos bajo la hipótesis de que mejorarán la calidad y seguridad de la atención, la eficiencia de la atención y producirán grandes ahorros que contribuirán a la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, la evidencia muestra que las evaluaciones de estos proyectos muestran resultados muy ambiguos, contradictorios, muy contextuales, dependiendo del sitio y de la organización que los ha desarrollado. Las evaluaciones tienen muchas limitaciones, en general son de baja calidad y existe un importante sesgo de publicación de resultados positivos y es muy probable en muchos casos que los resultados, la efectividad y eficiencia que muestran o que no muestran las tecnologías de e-health aplicadas a la gestión de la cronicidad no tengan tanto que ver con la tecnología en sí como con el entorno organizativo y la implementación de, de la tecnología. Estaríamos hablando que tiene mayor importancia el cómo lo hacemos que el qué hacemos. Hay muchas evaluaciones de en la gestión de crónicos, están viendo las revisiones sistemáticas, que a su vez tienen muchos estudios. Les muestro más revisiones sistemáticas todavía, abreviamos, y también hay un volumen importante de evaluaciones económicas con los estudios que tienen después de tanto estudio. Los ensayos clínicos, con alguna excepción, son de muy pocos casos, tienen muy poco poder estadístico. Los estudios observacionales, en general, tienen diseños que no controlan el sesgo de indicación. Los grupos no son iguales, los que han recibido la telemedicina y los que no, con importantes factores de confusión y sesgos importantes como el de regresión a la media en los estudios antes-después. Las poblaciones que utilizan son muy heterogéneas, con lo cual es muy difícil trasladar los resultados de unas a otras, y en sí la intervención de telemonitorización difiere de forma tan grande entre los estudios que es difícil saber cuáles funcionan y cuáles no. Los resultados que se miran son muy variados y a veces unos son positivos y otros que no. Las evaluaciones económicas también tienen limitaciones muy importantes, tanto en la medición de los costes como en la de los resultados. Y existe un importante sesgo de publicación ya referido también a las evaluaciones económicas, especialmente en las revistas del área tecnológica. El resumen es que tenemos evaluaciones de baja calidad y en buena parte desarrolladas por entusiastas. La excepción a esto es el Hull System Demonstration, un ensayo clínico de mayor tamaño y mejor diseño sobre telehealth que se ha hecho hasta la fecha, realizado en Reino Unido con más de 3.000 pacientes en más de 200 consultas y con una evaluación independiente contratada con diferentes universidades y grupos y enfoques de evaluación muy diferentes. Les recomiendo en muchos campos, efectividad, evaluación económica, impacto, etc. Los resultados, si se los resumo, acaban siendo una reducción importante en reingresos, en mortalidad y en ingresos urgentes hospitalarios, pero muy discutida, porque se produjo muy al inicio de la intervención, cuando esta en realidad no había tenido tiempo de hacer efecto, bastante similitud en el resto de endpoints evaluados, en los que las diferencias no son significativas, quizás con la excepción del coste, que es mayor en telemedicina, los costes completos, ¿de acuerdo? Y el coste por año de vida ajustado por calidad ganado,
que se situaba en torno a los 92.000 euros al año, una cifra pues, prácticamente 3 veces superior a la que el NICE británico admite como razonable para incorporar una tecnología a la cartera de servicios del NIH. En el brazo con necesidades sociales, prácticamente no habían diferencias en ninguna de las variables evaluadas entre los grupos con y sin telemedicina. El Whole System Demonstration generó mucha polémica porque el coste adicional era muy importante y llevó a la ralentización del 3 Million Program, un proyecto de Reino Unido para dotar de telemedicina a 3 millones de personas antes de 2017, que se suponía iba a ser financiado con los supuestos ahorros producidos por el propio programa. En nuestro caso, lo que ha hecho nuestro grupo es participar en la evaluación de dos programas, Valchronic y Gchronic. Son dos programas iniciados en 2012, están en vías de publicación los estudios. En el caso de Valchronic, el programa se desarrolló en colaboración con la plataforma de Telefónica en 4 centros de salud, mientras que en el caso de Gchronic el programa se desarrolló en el Departamento de Salud de la CE con la colaboración de diversas empresas y consultores, incluyendo nuestro grupo que formaba parte del estudio. Son diferentes. Valchronic es un estudio retrospectivo en el que 512 pacientes recibieron los equipos de telemedicina y se construyó un grupo control 2:1 de más de 1.000 personas. Gchronic es un ensayo clínico con grupo control. Hay un grupo control con personas con teléfono y un grupo control con personas habituales. La relación es 1:2:2, o sea, 100 con telemedicina, 200 con teléfono y 200 con cuidados habituales. El estudio, como suele ser habitual en estos casos, no es enmascarado, la gente sabe si tiene telemedicina o no. Se utilizaron diversos instrumentos de estratificación para seleccionar a los pacientes, con o sin criterios profesionales. El seguimiento fue de 12 meses. Ambos programas se centran mucho en atención primaria y cogen diversos tipos de crónicos. En el caso de Gchronic, el papel de la hospitalización en domicilio era muy importante. Todos tienen planes de cuidados, adherencia, recordatorios. La cacharrería asociada pues incluye el control telemático del peso, de la presión arterial, de la glucemia, pulsoximetría, frecuencia cardíaca respiratoria, numerosos cuestionarios de salud funcionales, etc. Y estaban asociados a la historia clínica electrónica. Se tomaron diversas medidas en endpoints. En el caso de Valchronic, el endpoint principal era un combinado de ingresos urgentes más visitas a puertas de urgencia hospitalarias. En el caso de Gchronic, el resultado principal era la calidad de vida relacionada con la salud medida por el Euroqual. Resultados. Respecto a la utilización de servicios, en el caso de Valchronic, el grupo de telemedicina aumentó de 0,35 visitas e ingresos urgentes año a 0,47 en el grupo con telemedicina, mientras se redujeron las instancias por ingresos programados y las estancias en centros de larga estancia sin mucha relación con el programa. En el grupo Gchronic no hubieron diferencias en ninguno de los variables de utilización que se midieron. Respecto a otros tipos de resultados, pues pueden ver que el porcentaje de personas con un ingreso urgente, con un ingreso total o personas con una visita al SUS son muy parecidos en los tres grupos en el caso de Gchronic. Las visitas al especialista aumentaron notablemente en el caso de Valchronic de 3,8 a 5,8. También las visitas al médico general, las visitas a enfermería y los contactos globales con enfermería. No hubieron diferencias en el caso de Gchronic. Valchronic no midió la calidad de vida relacionada con los pacientes, es un estudio retrospectivo. En el caso de Gchronic las mejoras fueron extraordinariamente importantes, casi un 20% de mejora en el Euroqual. Y también en el Bartel y también en los índices, en el índice de deterioro cognitivo en el Pfeiffer. ¿De acuerdo? En este caso les estoy mostrando los 24 departamentos de la Comunidad Valenciana, una medida estandarizada de ingresos urgentes más visitas a puertas de urgencias. Los grupos en rojo son los departamentos donde se hizo la intervención Valchronic. Este es el año previo a la intervención, el año posterior.
y el departamento que recibió el crónico, por ejemplo, en este caso, este es el grupo que estaba intervenido y los controles del departamento que no estaban intervenidos. Pueden ver que tanto antes como después los resultados son muy similares. Y los dos propios grupos que recibieron telemedicina tenían, tanto antes como después, resultados muy diferentes entre sí. Esto es respecto a hospitalizaciones potencialmente evitables, la idea es la misma. Este, por ejemplo, es respecto a visitas a especialistas por departamento de salud. También la idea es la misma. No hay grandes diferencias en el antes y después entre grupos, ni en el mismo departamento entre el grupo que recibió no telemedicina, pero hay muchas diferencias entre departamentos. Las conclusiones del estudio acabarían siendo estas: una gran variabilidad entre los departamentos en el consumo de servicios. G-Chronic muestra una enorme, extraordinaria efectividad para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, la autonomía para las actividades de la vida diaria y el deterioro cognitivo. Y ninguno de los programas se mostró eficaz para reducir la utilización de servicios hospitalarios urgentes, programados o de cualquier tipo, ni de atención primaria ni de especializada, y en algún caso parecen incluso incrementar la utilización de estos servicios. Y ahora hagamos algunos comentarios finales. Más allá de que la telemedicina haya capturado la imaginación de mucha gente, los ahorros que supondrá y con cierta alegría de la mejora que supondrá en autocuidados y reducir el trabajo médico directo, etcétera, 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 pues la que tenemos en nuestras conclusiones es que es posible, pero no siempre, no en todos los pacientes, no en todos los contextos, no en todos los centros, no con independencia de lo que hagamos. Y esto hace que el entusiasmo que desata la telemedicina, y el entusiasmo está bien, no debería limitar nuestra capacidad de reflexión, ni hacer olvidar que las evaluaciones realizadas, y pese a algunos éxitos que los hay, no muestran resultados contundentes. Nos falta saber mucho sobre qué pacientes son los candidatos óptimos, cómo utilizan los profesionales la información que reciben por la medicina, cómo lo utilizan los pacientes. Un aspecto importante es el control intensivo puede generar más dependencia, más medicalización, en vez de favorecer los autocuidados, y cómo influyen diversos factores sanitarios del sistema en relación con estos pacientes. También hay preguntas del tipo: ¿qué aporta la tecnología respecto a una atención óptima? ¿Cómo la tecnología puede potenciar o no la atención óptima? ¿Cómo lo encajamos con la rehabilitación? ¿Qué papel tiene que jugar cada uno de los elementos, la puerta de urgencia, los médicos de atención primaria, etcétera, en este tipo de atención? ¿Y cuáles son las mejores formas de coordinación organizativa cuando desarrollamos los programas de telemedicina entre todos los agentes implicados? Algunas ideas de fondo. No deberíamos esperar en el Sistema Nacional de Salud grandes ahorros a corto o medio plazo derivados de la telemedicina. No tanto por el éxito no del programa, sino simplemente porque con una estructura de costes fundamentalmente fijos, los ahorros en consumos, si los hubieran, no se traducirían muy rápidamente en ahorros reales en recursos. Tampoco deberíamos pedirle a los programas de cronicidad con o sin telemedicina que redujeran la utilización de servicios que no tienen nada que ver con la gestión de la cronicidad. Digamos, nuestra gestión de la cronicidad no va a reducir las apendicitis, no va a reducir la cirugía biliar y no va a reducir los ingresos programados, por poner algunos ejemplos. Las medidas que utilizamos, ingresos urgentes, ingresos evitables, visitas, etcétera, tienen una enorme variabilidad en el Sistema Nacional de Salud, con independencia de la telemedicina o de cualquier otro factor. Podemos intentar mejorarlos con ISIN y ver lo que da de sí este programa, pero hay un problema de bajo importante de variaciones en la práctica médica. ¿Quiere esto decir que debemos frenar los programas o que debemos lanzarnos masivamente a ellos? Pues hay un tema de reflexión entre los pilotos de mínimos y el uso masivo. Hay muchas situaciones intermedias que nos pueden permitir incorporar experiencias, evaluarlas, aprender para modificarlas y mejorar. Un aspecto muy importante: muchas actuaciones de medicina incluyen programas de muy bajo valor clínico. Tomar la tensión 10 veces al día en vez de una, o de dos, o de 2 veces al día, o cosas de este estilo. Y deberíamos centrarnos en los de alto valor. Y por último, el Sistema Nacional de Salud mantiene ya una utilización muy elevada de muchos servicios, atención primaria, derivaciones, etcétera, ¿no?
Los programas de gestión de la cronicidad deben orientarse a reducir la utilización inadecuada de servicios y no incrementar los servicios y a generar mayor dependencia. Y eso es todo. Y estoy a su disposición en esa dirección de correo que tienen.